Bien, acá. La clase pasada habíamos iniciado el proyecto de registro de usuario y teníamos, vamos a ponerle que sí, teníamos estas secciones: nombre de usuario, contraseña, repetir contraseña, una pregunta de seguridad que le vamos a usar más adelante y la respuesta. Lo habíamos dejado hasta acá terminado porque al momento de registrarnos nos dejaba guardar los datos en la base de datos, así que en teoría estaría terminado el formulario. Acá tengo los nombres de los usuarios, pero vamos a registrarnos. Voy a poner un usuario que ya existe. Voy a hacer una corrección ahí. Acá me deja guardar los datos. Perfecto. Vamos a abrirlo y acá me repite el mismo nombre de usuario. Entonces, esto es lo que tenemos que corregir ahora, ya que obviamente no puedo tener dos usuarios con el mismo nombre. Vamos a poner Chuchis. Y antes vamos a apellido, ahora sí. Bien, para poder verificar si el usuario existe o no, si este nombre de usuario se encuentra, tenemos que hacer una consulta, un SQL, una pregunta a la base de datos y preguntar, bueno, a ver, ¿existe este nombre de usuario, sí o no? Si existe, que, bueno, obviamente no me permita guardar los datos, y si no existe, que automáticamente lo almacene. Entonces, voy a hacer un procedimiento que sea consulta SQL. Acá vamos a crear las variables dim SQL y después una tabla record set. Bien. Esta tabla que se encuentra acá no existe físicamente dentro de la base de datos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como nosotros tenemos que hacer una consulta, una pregunta, vamos a necesitar filtrar la información. O sea, yo voy a estar buscando que el nombre de usuario, ¿sí? Voy a buscar si el nombre de usuario coincide con algunos de estos datos que se encuentran acá. Y voy a estar trabajando únicamente con esta sección de toda la tabla. Entonces, por ese motivo, voy a hacer como un filtrado y digo, solamente quiero buscar esa información, quiero validar esos datos que se encuentran ahí. Una vez que lo tengo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Como acá yo estoy creando otra variable SQL, una variable para una tabla, perdón, en el módulo nosotros tenemos toda esta sección que me permite, por un lado, conectarme con la base de datos y por el otro me permite conectarme con la tabla de usuarios. Como acá yo estoy haciendo una tabla, entre comillas, de la base de datos, porque la tabla no existe, yo voy a necesitar hacer nuevamente esta conexión que se encuentra acá. O sea, tendré que repetir estas mismas líneas de código. Entonces, para no repetir código, ¿qué fue lo que habíamos visto la clase pasada? Que podíamos trabajar con lo que eran los procedimientos y las funciones. En este caso, el procedimiento, voy a usar un procedimiento, ¿por qué? Porque quiero que se ejecute, o sea, se procesen todas estas líneas de código. O sea, quiero que ejecute esta tarea. O sea, no quiero que me devuelva un resultado, por ejemplo, de un cálculo matemático, como hace la función que me devuelve un resultado. Acá yo lo único que quiero es que ejecute esta tarea. Quiero llamar y decirle, bueno, quiero que hagas todo esto. Entonces, esto que está acá lo voy a cortar y le voy a pasar un procedimiento. Conectar tabla. Y lo voy a pegar todo completo acá. Después vamos a ver de separarlo.
Para que yo pueda usar este mismo procedimiento y llamarlo desde el otro formulario, pero con los datos del SQL, tengo que hacer algunos cambios. Yo acá tengo tabla SQL y acá tengo tabla usuario. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a pasarle un parámetro, que sea, por ejemplo, valor, as, record set, como para indicar que la información que después se va a estar guardando acá es del tipo registro de una tabla. Así que este que dice tabla usuario lo voy a reemplazar por esta variable. Valor, valor y valor. Y después acá, después lo vamos a tener que modificar, pero lo voy a hacer todo completito. Vamos a poner nombre de la tabla. Ya cuando está el nombre de la tabla ya definido, ponemos esta variable. Entonces, de esta forma, este procedimiento ya está preparado y listo para ser llamado desde cualquier otra parte de los formularios y lo puedo reutilizar. ¿Cómo hacía? Vamos a poner conectar tabla, abro paréntesis y ahora le paso la información. La tabla de usuario venía de acá. Tabla usuario. Y el nombre de la tabla es usuarios. Acá ponemos, me faltó el call. Call conectar, ahí estaría. Entonces ahí yo lo tengo conectado. Me voy acá. Y acá voy a llamar nuevamente a ese procedimiento. Call conectar tabla. Y tengo que pasarle la información, que es, por un lado, el SQL, coma, y acá me encontraría con un inconveniente. ¿Por qué? Porque yo le pasé dos parámetros. Le dije, uno va a tener la variable que se conecta con la tabla y el segundo parámetro va a tener el nombre de la tabla. Como yo estoy en una consulta SQL y no estoy haciendo uso de una tabla física real que está en la base de datos, este segundo parámetro no lo puedo utilizar. Y en este caso, si yo lo dejo vacío, no me va a permitir ejecutarlo, porque Visual me va a decir, no, te falta un parámetro, o sea, te falta pasarme un dato. Nombre de la tabla no lo voy a poder usar, así que tengo que hacer una modificación en el procedimiento que acabo de armar. Entonces acá en el nombre de la tabla, este no lo puedo usar. Pero hay algunos lenguajes, en el caso de Visual Basic, por ejemplo, para aplicaciones, donde podemos pasarle parámetros que no sean obligatorios. Así que vamos a ver si podemos hacer eso en la versión la versión de Visual Basic 6. Y acá vamos a ponerle... Vamos a definirle que es del tipo string. No me acuerdo si iba adelante o atrás. Optio. Bueno, color puso. A los paréntesis. Acá está. Ahí me lo tomó entre corchetes. Al estar entre corchetes, ahí se convierte en opcional no obligatorio. A ver si igualmente me hace caso. Bueno, por ahora parece que lo tomo. Entonces sí, me dejó poner el opcional. Muy bien. Entonces de esta forma, esto si lo necesito, o sea, si lo requiero, lo utilizo. Si no, puedo omitirlo, o sea, no hay ningún problema. Es como por ejemplo cuando usamos el MSG Box, que tenemos, me dice la primera parte, que es donde está el texto, está resaltado en negrita y sin corchetes. Entonces significa que eso es un parámetro obligatorio.
Después, todos los demás que se encuentran encerrados ahí entre corchetes, significa que son opcionales. Y si lo omito, no hay ningún problema. En el MSG Box, cuando yo escribo un texto, no hace falta que yo siga agregando parámetros porque con eso me alcanza. Así que bueno, hasta acá parece que puede llegar a funcionar. Vamos a probarlo después. Entonces acá conectamos la tabla. Igualmente me parece que va a tener un error, pero bueno, después lo veo. Ya se conectó, así que vamos a hacer la consulta. Seleccionar todos los campos de la tabla usuarios, donde el nombre del usuario, usuario en mayúscula, donde el nombre de usuario sea exactamente igual a. Y tengo que compararlo con la información que está en esta cajita llamada text1. Entonces, primero, lo que poníamos era comilla simple, comilla doble, punto text. Comilla simple para cerrar este apartado. Y ahí tenemos hecha la consulta. Entonces acá le estamos preguntando. Le decimos que seleccione todos los campos donde todos los campos de la tabla usuarios donde el nombre usuario sea exactamente igual a la información que esté en la cajita de texto, el text1. Una vez que ya está, tabla SQL.open, y acá le decimos que tome como referencial SQL. Conexión, creo que era conexión base, la base de datos. A ver, no me quiero equivocar. Conexión base. Acá está, pues sería esta parte. Y acá tengo nombre de tabla. El nombre de tabla va a estar vacío. Vamos a probar de poner SQL a ver si lo toma. Bueno, no lo puedo dejar así vacío. A ver si poniéndolo acá abajo lo toma acá. Pues esta variable va a estar vacía y me puede generar un conflicto en esta sección. Entonces acá lo repito a ver si desde acá después lo acepta o no. Si no, tengo que regresar al parámetro y al procedimiento y modificarlo, como lo iba a hacer en un principio, que quede solamente esto. Bien, hasta acá tengo el SQL, acá tengo la conexión. Voy a probarlo a ver si funciona o no. Vamos a poner uno repetido. Importante. Vamos a ir acá arriba. Acá. Call guardar datos. Esto todavía no puedo ejecutarlo. Me dice si alguna está vacía, que no permita guardarlo. Si tiene menos de 4 caracteres, que no deje guardarlo. Y acá tengo que preguntar. Vamos a ponerle call consulta SQL. Y esto no lo puedo ejecutar todavía. Quiero que llame a la consulta para validar a ver si está todo correcto. No se estableció ningún texto de comando para el objeto de comando. Nombre de tabla, ahí me lo toma vacío. Está bien.
Este era el problema que yo pensé que... me imaginé que lo iba a tener. Así que esta línea se va, por más opcional o no que sea, no me sirve. Y esta línea también se va de acá. Y me la llevo acá. Usuario. Bien, ahora sí. Entonces me quedó el procedimiento conectar tabla, solamente indicando la conexión de la tabla. Entonces acá estoy llamando a este procedimiento que se conecta a la tabla. Y después abajo le voy a decir a qué tabla se tiene que conectar. Eso sí o sí lo tengo que poner manualmente. Tabla usuario, que se conecte con la tabla usuarios. Que es lo que después hice acá en el SQL. Que se conecte con la base de datos y tome como referencia la consulta SQL. A ver si con eso alcanza. Bien, por lo menos ya no tira error. Pongo registrarme, pero error ya no tira. Eso es bueno, que no tire errores. Ahora, en la consulta hice la pregunta y todo re lindo, re monónono, pero necesito que me avise si aparece o no el usuario. Entonces, para poder hacerlo, uso un condicional y le voy a preguntar si en esa tabla begin of file, que esto lo habíamos visto cuando trabajamos con los archivos, o sea, si está al inicio, y en este caso le estoy preguntando si es distinto de true. Y SQL end of file distinto de true. O podemos hacerlo que sea igual a true. ¿Qué diferencia hay entre preguntar si es igual a true o es distinto de true? Vamos a ver lo siguiente. Esta línea de código quiere decir que si está al inicio y al mismo tiempo que está al inicio sería acá en el primer registro. Si se encuentra acá, al inicio, y al mismo tiempo se encuentra en el final, o sea, si está acá y al mismo tiempo se encuentra también en esta misma posición, o sea, todo coincide. Si todo esto coincide, significa que ese dato no se encuentra en la base de datos, o sea que yo puedo almacenarlo. Si es distinto de true, ahí sería que en algún punto, mientras estaba leyendo, encontró una coincidencia. Ese sería distinto de true. Vamos a ponerle el igual. Entonces, si resulta que ambos están en true, quiere decir que revisó toda la base de datos, toda la lista, toda la tabla, y no encontró absolutamente nada. O sea, no encontró ninguna coincidencia. Por lo tanto, me puedo registrar. Así que voy a agarrar esta línea de código, la voy a cortar y la voy a traer acá. Se ejecuta la línea guardar datos, que almacena la información en la tabla, y aparece un MSG Box. Vamos a hacer un poco más prolijo. Usuario guardado. Caso contrario, vamos a ponerle igualmente un cartelito para avisarle al usuario que el nombre de usuario ya se encuentra, o el nombre de usuario no se encuentra disponible. Ahora sí. Vamos a probarlo. Vamos a ponerle, creo que estaba, sí, 8.6.
el nombre de usuario no se encuentra disponible. Y si yo le cambio por un numerito, vamos a probarlo. Datos guardados. Vamos a abrirlo y ahí aparece 87. Entonces ahí ya conseguimos que al momento de registrarnos, el usuario por lo menos no se repita. Hicimos primero una consulta, filtramos los datos, preguntamos, ¿está o no está? Entonces, si no está, déjame guardar el dato. Si existe, obviamente, avísame con un cartelito para que tenga que cambiar el usuario. Y ya tenemos listo. Ahora sí, ya tenemos preparado lo que es la parte de el registro. Ahora nos vamos a la sección de iniciar sesión, que vamos a necesitar algo similar, porque yo tengo que validar, en este caso, que el nombre de usuario y la contraseña coincidan al mismo tiempo. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, very good. Bueno, vamos a hacer otro formulario. Aquí. Vamos a cambiar la fuente. Y obviamente me voy a robar los datos de acá. Hasta la contraseña. Y los dos botones. Vamos a copiar y pegar. Listo. Y acá vamos a ponerle iniciar sesión. Acá tenemos iniciar sesión. Vamos a ponerle... Ah, no, está bien. Iniciar sesión o registrarse. Vamos a guardarlo por las dudas. Ahí está. Nombre de usuario, contraseña. Y acá lo que habíamos dicho de hacerle era un límite de intentos. De decir, bueno, cuando ya tenga tanta cantidad de intentos, que nos dé la posibilidad de recuperar la contraseña, o podemos utilizar un control timer para que diga, bueno, para volver a intentarlo tiene que esperar tanta cantidad de segundos. Y que después que pase ese periodo de tiempo, me habilite nuevamente las cajas y el botón de iniciar sesión. Así que vamos a hacer esa parte. Ya que muchas veces hay algunos programas, algunas páginas que nos dicen, bueno, vuelvo a intentar más tarde. Vamos a poner acá centrado. Y este lo voy a dejar vacío provisoriamente. Bueno, vamos por partes. Primero, vamos con iniciar sesión. Tengo que validar a ver si estas cajitas de texto están bien. Lo primero que voy a hacer es en el for load, tengo que llamar acá a conectar. Así que le ponemos call conectar. Listo, ahí ya me conecté con la base de datos. Y vamos al proyecto, vamos a ejecutar el formulario número 2 cada vez que presionemos play. Vamos a poner select case, vamos con los botones. Teníamos el 0 por una cuestión de orden. Este me permitía registrarme. Y este va a ser para el inicio de sesión. A ver si lo hice bien. Este es el 1 y este es el 0. Joya. Y el de registrarnos llamaría al formulario
número 1. For1.show y este se va a descargar. Un load me. Tráeme el formulario número 1 y descárgalo. Descárgame de la pantalla. Bien, ahora para iniciar sesión yo tengo que hacer nuevamente una consulta SQL. Así que aparte voy a hacer otro procedimiento, consulta SQL. Nuevamente, SQL, as string, record set, y acá llamaba al módulo conectar tabla. Solamente la tablita SQL. Listo. Y después más abajo hacemos la conexión. Entonces acá ponemos SQL y le decimos lo siguiente. Selecciona todos los datos from usuarios donde usuario sea como, comilla simple, comilla doble, ampersand, la información que está en la cajita de texto 1. Eso por un lado. Comilla doble, comilla simple. Y además, ¿qué más tengo que verificar que coincida? No solamente el nombre de usuario, sino que también la contraseña. Voy a hacer acá un espacio en blanco después del ampersand, espacio, un guión bajo y ahí puedo continuar en el renglón de abajo. Así es más cómodo. Estos saltos de línea dentro del código se pueden hacer siempre que tenga un ampersand. Si no, no. Necesito el ampersand, espacio en blanco y el guión bajo. Y ahí puedo continuar en el otro renglón como si estuviera todo en una misma línea completa. La contraseña tiene un carácter especial que es la ñ, así que uso los corchetes. Contraseña. Comilla simple, comilla doble, text1, punto text. Y ahí cierro, comilla doble, comilla simple y comilla doble. Lista la consulta. Tabla SQL, punto open, conexión, conexión base. Bueno, no tira error, eso es bueno. Y preguntamos si en la tabla begin of file es igual a true and SQL end of file es igual a true. Bien. Bien. A diferencia del anterior, ¿qué es lo que ocurre? Si esto está en true, o sea, si está arriba, o sea, al inicio de la tabla y al mismo tiempo se encuentra en el final, quiere decir que está vacía y que no encuentra el dato. Entonces, en este caso yo tengo que iniciar sesión. Entonces, si no encuentra el dato, va a tener que decirme que hay un error, ya sea que el usuario no existe o que hay un error en la contraseña. msgbox. El usuario no se encuentra o hay un error en la contraseña. Exclamación.
Ahora sí. Me está olvidando de la comilla acá. Ahí lo tengo. El usuario no se encuentra o hay un error en la... Me olvidé de cerrar esta comilla. Contraseña. Exclamación, error en el dato buscado. Caso contrario, si él se encuentra, solamente un mensajito que diga bienvenida. Bienvenido o bienvenida. O bienvenide, como prefieran usarlo. Ahí tenemos bienvenido, bienvenida. Y le concatenamos el nombre del usuario. Tengo que llamar a la consulta SQL. Si no la llamo, call consulta SQL. Si no la llamo, no voy a poder hacer mucho. El usuario no se encuentra o hay un error en la contraseña. Me quedó una ahí amontonado. Vamos a verificar. Bienvenido, bienvenida, Mónica. Funciona. Consulta SQL. Tararara. ¿Dónde está? Acá, contraseña. Hay un error ahí. Bien, entonces hasta acá, por lo menos me permite iniciar sesión. Si las dos cajitas están vacías, automáticamente me aparece este error. Así que podríamos indicarle que cargue información dentro de la cajita. O sea, antes de ejecutar la consulta SQL, que verifique si las cajas tienen contenido. Todo por preguntar si las cajitas .text son distintas de comilla a comilla o text1.text es distinto de comilla a comilla. Si cualquiera de esas dos es distinto de vacío, si tienen contenido, entonces que ejecute la consulta. Vamos a ponerle, no, vamos a preguntar si está vacío, si cualquiera de esas dos está vacía. MSGBox. Las cajas no pueden estar vacías. Error. Si el texto 1 está vacío o la otra cajita está vacía, que tire un error. O sea que si yo lo dejo de la otra forma y pregunto si esta tiene contenido o esta tiene contenido, no me estaría validando ambas cajas. Entonces digo no. Si una está vacía, ya que me aparezca el cartel de error. Las cajas no pueden estar vacías. Si cargo la información de una, sí o sí me tiene que pedir también la información de la otra. Una vez que ambas cajas tienen contenido, ahí recién verifica que la información que se está colocando, si es la correspondiente o no. Si el usuario no se encuentra, entonces vamos a vaciar las cajas de texto. Así que para vaciarlas, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un procedimiento. Vaciar cajas. .text, comilla, comilla, y text1.setFocus para que capture el foco. Y acá voy a poner call vaciar las cajas.
Entonces de esa manera va a quedar un poco más limpio. Y esta sección solamente se va a encargar de vaciar las cajitas de texto. El usuario no se encuentra, aceptar, ahí se vacían y captura el foco en la cajita número 1. Vamos a ir guardando por las dudas cada tanto. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? Muy bien. Bien, vamos a hacer los intentos. Una vez que haga 3 intentos, que me aparezca un cartelito. Para eso voy a necesitar una variable. Vamos a ponerla intentos. Y va a ser del tipo entero. Va a comenzar desde el número 3 y se va a ir restando. Ni bien carga el formulario, intentos va a ser igual a 3, que es el total correspondiente. Y acá me dice el usuario no se encuentra o hay un error en la contraseña. Vacía la caja de texto y además lo que va a hacer es descontar intentos. La variable intentos va a ser igual a intentos menos 1. Y vamos a actualizar la información del label. Label 3.caption me va a decir, te quedan intentos de un total de 3. El usuario no se encuentra o hay un error en la contraseña. Te quedan 2 intentos de un total de 3. Te queda un intento, 0 intentos. Y acá voy a tener que hacer un condicional porque si sigo llega hasta el negativo. Así que una vez que llega a 0, si intentos es menor o igual a 0, entonces que ahí se detenga. Si intentos es menor o igual a 0, que me aparezca directamente un cartel preguntándome si quiero recuperar o no la contraseña. Como me va a estar preguntando sí o no, voy a tener que guardar la información en una variable. msgbox ya no te quedan más intentos. Y acá le hacemos la pregunta. ¿Deseas recuperar la contraseña? Y acá me está faltando un paréntesis. Ahora sí. Ahí está. Y es no, el icono de pregunta, question. Recuperar datos. Bien, entonces una vez que ya se me acaben los intentos, ya no te quedan más intentos, ¿deseas recuperar la contraseña? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, entonces me va a estar abriendo un formulario que todavía no tengo creado. Caso contrario, y acá es donde puedo hacer uso del contador. Le puedo colocar en el label que tiene que esperar una cantidad de segundos para volver a cargar los datos. Entonces, si me responde que no, ¿qué es lo que va a pasar? Las cajitas de texto se van a vaciar
pero no solamente se van a estar vaciando, que eso ya lo está haciendo este procedimiento de vaciar, sino que se van a tener que bloquear también, ya que yo no quiero que el usuario siga escribiendo ni que tampoco use el botón de iniciar sesión. Así que voy a tener que bloquear los objetos. Vamos a poner bloquear. Objetos. Y vamos a bloquear la cajita de texto. Enable. Y el botón. Creo que es el de iniciar sesión, creo que es el 1. A ver. Iniciar sesión, sí, el número 1. Listo. Entonces acá se está bloqueando. Vamos a copiar esto. No, esto de acá adentro. Copiar. Y acá le voy a poner desbloquear objetos. Y estos van a ser true. Una vez que termina el lapso de tiempo, son transcurridos los 5 segundos, o el tiempo que uno quiera, vuelve otra vez a activar toda la información. O sea, vuelve otra vez a habilitar las cajas de texto y los botones. Entonces, si me responde que sí, va a abrir otro formulario. Vamos a crearlo acá si ya lo tenemos. Va a ser el formulario número 3. form3.show. Y este formulario en el que me encuentro, que se descargue. Si me responde que no, entonces tiene que bloquear los objetos. Bloquear objetos. No quiero que me deje hacer absolutamente nada. A ver si funciona. Iniciar sesión. 2 intentos de un total de 3. 1 intento. 0 intentos. Ya no te quedan más intentos. ¿Deseas recuperar la contraseña? No. Entonces acá no me permite usar las cajas de texto. Y el botón de iniciar sesión va a estar desactivado. ¿Qué es lo que pasa? Ahora tengo que informarle igualmente en pantalla el tiempo que va transcurriendo. Le voy a decir, tenés que esperar tanta cantidad de segundos. Y al costadito que se muestran los segundos, cómo van pasando. Así que vamos a ponerle bloquear objetos. Para los segundos necesito el control timer que lo habíamos usado para desplazar los objetos. Acá lo vamos a utilizar para que cuente el tiempo. El que me permitía contar el tiempo transcurrido era el intervalo. Por defecto está en 0, quiere decir que no se va a estar ejecutando. Yo necesito que se ejecute cada 1 segundo. Entonces, como son milisegundos, acá tendría que ponerle un valor de 1000. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo ya al intervalo le pongo el valor 1000, ya desde el comienzo, ni bien pongo play, este timer ya está corriendo el tiempo. O sea, desde un inicio ya empieza a ejecutarse. Yo no quiero que haga eso. Yo quiero que empiece a contar cuando el usuario ya haya cumplido la cantidad de intentos que tenía disponibles. Ahí recién que empiece a contar los segundos. Y siempre y cuando diga que no, que prefiere esperar. Así que, es más, le podemos aclarar eso, que va a esperar. ¿Desea recuperar la contraseña? Sí. Y a ver cómo lo podríamos poner. En caso de presionar no, tendrás
una espera para volver a intentar. Tendrás que esperar para volver a intentar nuevamente. No, para volver a intentar ingresar. Ahora sí. Ya no te quedan más intentos. ¿Deseas recuperar la contraseña? En caso de presionar no, tendrás que esperar para volver a intentar ingresar. Entonces ahí le aclaramos mediante un mensajito que si presiona que no, va a aparecer como un timer. O sea, va a tener que esperar. Vamos al relojito, al timer 1. Entonces acá tenemos que decirle que este timer, el valor del intervalo va a ser igual a timer 1, interval, más 1000. O sea, arranca en 0 y ahora va a ir de 1000 en 1000. O sea, de esta manera lo vamos incrementando. 1000, 2000, 3000 y así lo va sumando. Vamos a modificar la información del label 3, que era el que contenía el texto de los intentos. Ahora va a decir, tenés que esperar 5 segundos antes de volver a intentar. Hacemos un espacio. Y acá vamos a ponerle timer1.interval. Y ahora vamos a ver un pequeño detalle con el timer. Vamos a ponerle acá 2 puntos. Y el control timer se va a estar ejecutando cuando yo diga que no a este mensajito. Call bloquear objetos y call timer. O sea, bloqueame los objetos y llama al relojito. Ya no te quedan más intentos. ¿Desea recuperar la contraseña? En caso de presionar no, tendrás que esperar para volver a intentar ingresar. Volver a... Me quedó corto. Ay, no. No parecía tanto texto, ¿eh? Vamos a hacerlo grande. Ahora sí, me había quedado chiquito el texto. Entonces acá me dice, tenés que esperar 5 segundos antes de volver a intentar. Acá me lo está mostrando en milisegundos. A mí me gustaría que me aparezca 1 segundo, 2 segundos, 3, 4. Y bueno, después cuando llegue a 5, que ahí se detenga. Si yo no lo detengo, esto continúa ejecutándose. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Para poder convertirlo, en este caso lo que hay que hacer en realidad es un cálculo matemático. Como es 5000 y yo quiero eliminar los ceros, vamos a tener que hacer una división sobre 1000. Entonces, al haber hecho la división, control timer bar dividido 1000, ahí aparece 1, 2, 3. Y ahí el 5. Bien, listo. Entonces ya tenemos preparada esta parte. Y tengo que hacer que se detenga en algún momento. Si el timer1.interval es igual a 5000, que ahí serían los 5 segundos, entonces
Si es igual a 5000, ¿qué es lo que tiene que hacer? O sea, ya se cumplió el tiempo de espera, por lo tanto los objetos que estaban bloqueados se tienen que desbloquear. Entonces, si es igual a 5000, por lo tanto, call desbloquear objetos. Y después este timer 1, interval, va a regresar a 0, porque si en algún momento se vuelve a confundir, tiene que renovarse el tiempo para que vuelva a esperar otros 5 segundos. Y los intentos también se van a resetear. Una vez que pasan esos 5 segundos, yo puedo volver a tener otros 3 intentos. Vamos a probarlo a ver si funciona. Tienes que esperar 5 segundos, entonces yo no puedo hacer nada acá. Y ahí se habilitaron. Y ahí quedó en 5, que esto también tendríamos que hacer que desaparezca. Y si me equivoco, el usuario no se encuentra o hay un error en la contraseña. Y ahí vuelve otra vez a renovarse la cantidad de intentos. Vamos a vaciar el label 3. Y ahí desaparece. Listo. Ahí lo tenemos. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda con el uso del intervalo? Bien. Bueno. Ya tenemos lista esta parte, nombre de usuario, contraseña. Ahora, ¿qué pasa si una vez que ya se cumplió todo el tiempo, ahora desea recuperar la contraseña? Sí, quiero volver a recuperar los datos como los tenía antes. Así que vamos a ir acá, módulo 3, y vamos a armar el último formulario. Y acá lo que voy a necesitar es, por un lado, el nombre del usuario, y después la pregunta de seguridad, la respuesta y una contraseña nueva. Respuesta y contraseña nueva. Nueva contraseña. Cambiar contraseña. Y después los botones. Guardar o cancelar. Muy bien, listo. Las preguntas las tenía en el formulario número 1, me las voy a robar. Copy. Y en este caso, de este no puedo hacer un procedimiento porque estoy haciendo referencia al
voy a poner acá en el load directamente, pues este va a ser muy cortito. No va a ser tan extenso como los otros. Entonces, en este caso el procedimiento no lo puedo usar porque yo no puedo llamarlo desde el formulario 3. O sea, podría llamar a cargar preguntas, pero me va a estar cargando esta información. Y este combo se encuentra en el formulario número 1. Y yo lo necesito que se cargue con la información del formulario número 3. Si yo, por ejemplo, voy a pegarlo. Call cargar preguntas. Vamos al número 3. Y te tengo que decir call formulario 1 cargar preguntas. Entonces acá no me los carga. ¿Por qué? Porque está llamando a este procedimiento que se encuentra en el formulario 1 y en el formulario 1 se está cargando la información en el formulario correspondiente. O sea, en el combo 1 que está en el formulario 1. O sea, no tengo una forma de cargar los datos acá. Así que directamente copy-paste. Bien, ahí ya tengo la lista creada. Acá vamos a cargar el nombre de usuario, elegimos la pregunta, nueva contraseña y guardar. Y acá lo que va a estar validando va a ser, nosotros antes preguntamos si el nombre de usuario y la contraseña coincidían. Acá lo que tenemos que asegurarnos es que el nombre de usuario, la pregunta y la respuesta, o sea, las tres cosas se tienen que cumplir sí o sí. Así que vamos a hacer una consulta otra vez. Consulta SQL. SQL hace string. Tabla SQL. Y llamamos a conectar tabla. Call conectar y después conectar tabla. Una vez que conecté con la tabla, hago la consulta SQL. Esto va a ser un poquito largo. Seleccionamos todos los campos de la tabla usuarios, donde usuario sea exactamente igual a comilla simple, comilla doble, text 1, me estoy hablando del ampersand, comilla simple, y ahí va el otro campo que era la pregunta de seguridad. Pregunta de seguridad, sí, tiene espacios en blanco, así que abrimos el corchete. Pregunta de seguridad. S minúscula, tiene que estar escrito tal cual. Y si pregunta de seguridad, es exactamente igual a la información que está en la lista desplegable. combo1.text. Y comilla doble, comilla simple. ¿Cómo se llama el otro campo? Respuesta. Text 1. Respuesta text 1, 3.
Este es el 0. Este vamos a ponerle el... Este sería el 2. Index 2. Y este es el... Ah, no. Este es el 2. Y este es el 1. Ahí tenemos el 0, 1 y la cajita de texto 2. Listo. Ampersand, text 1. No meter las propiedades. Debe haber algún error en las comillas. O acá en los saltos de línea. Sí. Acá está mal. And respuesta like text1.text. Y no, ya está. Si el usuario es como la caja de texto 1, si la pregunta es como la lista y si respuesta es igual a la primera caja. Está bien. Yo quería seguir haciendo preguntas. Ahora sí. Entonces, todo esto tiene que coincidir. Nombre de usuario, pregunta seleccionada y la respuesta correspondiente a esa pregunta. Consulta SQL. Va a salir del botón guardar. Guardar, cancelar. Ejecutame la consulta SQL. Y cancelar regresaría al formulario anterior. form2.show y este formulario donde me encuentro que se descargue. El argumento no es opcional. Me olvidé pasarle el parámetro. Ahora sí. Y acá tabla SQL, open, conexión base. Bien, no tira error, eso es siempre una buena señal. Y a ver, aquí. Si resulta que está todo correcto, vamos a preguntar igualmente a ver si está todo bien. Tabla SQL, begin of file. End of file. End if. Entonces, si está al inicio y al mismo tiempo se encuentra al final, significa que no encontró los datos. Pero vamos a decir msgbox, msgbox, revisa la información e intentar nuevamente.
information error. Else. Acá voy a poner un mensajito, todavía no lo actualicé. Vamos a ponerle contraseña guardada o contraseña cambiada con éxito. Datos guardados. Bueno, en realidad este es un mensajito de mentira porque todavía la contraseña no se cambia, pero quiero saber si los mensajitos se están mostrando sin ningún problema o no. Revisar la información e intentar nuevamente, está todo vacío. Vamos a ponerle, había uno que era el usuario Paula86. Y acá vamos a ponerle mascota. Ah, me está faltando la caja. Esta, porque esta estaba invisible. Como había copiado y pegado, digo, ay, qué raro. Contraseña cambiada con éxito. Significa que encontró tanto el nombre de usuario, como la pregunta, como la respuesta. Si yo, por ejemplo, elijo cualquier otra cosa, revisar la información e intentar nuevamente. Bien, hasta acá estamos llegando, o sea, estamos bien. Vamos a volver a ponerle la contraseña. Ponemos password char, el asterisco. Y acá, que está acá, tiene el password char. Nueva contraseña, está bien que tenga el password char. Y respuesta, no, respuesta me parece que se lo voy a sacar, porque yo quiero visualizar la respuesta que estoy escribiendo. Bueno, entonces me apareció el mensajito. Contraseña cambiada con éxito, pero necesito actualizar la información dentro de la tabla. Y acá, yo lo que tengo que actualizar es la tabla de usuario. Así que tengo que llamar a la tabla de usuario, que es esta. Y decir, bueno, de esta tabla de usuario, la contraseña va a ser igual a lo que está en la cajita de texto número 2. Y tabla usuario.update, o sea que se actualice. Vamos a verificar. 1, 2, 3, 4. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerle... guardar. A ver, entonces antes era 1, 2, 3, 4. Acá en Paula. Vamos a volver a llamarlo. Y no se actualizó. Bueno, vamos a revisar qué pasó. Tabla usuario, contraseña. Contraseña. Texto 1. Call conectar. Ah, porque estoy acá. Me estoy conectando con la tabla. Esta que está acá del SQL. Y acá tendría que conectarme con la tabla, pero con esta tabla de usuario. Ejecutar esta línea de acá, tabla de usuario. Usuarios.
A ver si era eso lo que me faltaba. Uno, dos, tres, cuatro. No. Hay un dato que no se está... Se está guardando, pero me parece que se está guardando en otro lado. O sea, se está guardando, pero no correctamente. Ah, acá está. Se está guardando en el último registro. Y acá tengo un conflicto, porque yo estoy haciendo la consulta. Estoy haciendo acá la consulta y necesito guardar los datos. Me parece que esta consulta la voy a tener que cambiar. Porque yo necesito actualizar la información de la tabla de usuarios. Así que me parece, vamos a probarlo. Todo esto que está acá, esto lo voy a bloquear y voy a llamar a este call. No, el conectar lo tengo que dejar. Vamos a modificarlo. Que directamente se conecte con la tabla de usuario y haga todo con la tabla del usuario. Pero acá yo necesito sí o sí el SQL. Houston, I have a problem here. Bueno, vamos a volver para atrás. No lo voy a poder hacer de esta forma. Chauchis. Voy a tener, como estoy trabajando con SQL, voy a tener que guardar los cambios utilizando SQL directamente. Creo que era el update. A ver, vamos a probarlo. SQL update usuarios y acá el campo que quiere cambiar era contraseña. Contraseña va a ser igual a lo que está en la cajita de texto. Text 1.2. Me falta acá el ampersand. Pero no puedo modificar, yo le tengo que indicar que cambie la contraseña de un determinado usuario, pues si no me va a pasar lo mismo que acá. Me va a estar cambiando del último usuario. Yo quiero que me lo cambie acá. Así que vamos a decirle que actualice la contraseña donde el usuario sea como con bella doble y el usuario lo estaba escribiendo acá en esta cajita de texto.
Luego tenemos que poner sql.exe. Tenía que ejecutarlo. Y acá tengo que llamar conexión base. Conexión base.exe. Acá está, execute. SQL. A ver. A ver. Ahora sí. Y ahí lo tomo. No fue necesario cerrarlo. Ya automáticamente le hizo el cambio. Sí, el problema era que no le estaba le ponía el update directamente. Llamaba a la tabla de usuario, le ponía el update, pero no le indicaba a qué usuario quería hacerle el cambio de datos. Sí o sí tenía que hacerlo mediante el SQL. Así que, bueno, qué bueno que no tuve que modificar nada de lo que estaba acá arriba. Así que, bien, hasta acá ya se actualiza la contraseña. Una vez que se actualiza la contraseña, me gustaría que me redireccione al formulario número 2. Contraseña cambiada con éxito. Y vamos a ponerle serás redireccionado al formulario 1. ¿El 1 era? No, el 2. Donde tenemos... La contraseña cambiada con eso será redireccionado al formulario... No, al formulario no, 2 no. Al formulario de inicio de sesión. Será redireccionado al formulario de inicio de sesión. Ahí queda más bonito. Form2.show unload.me. Ahí ya tiene la contraseña nueva. Vamos a volver a cambiarla. Y acá la contraseña. Guardamos. La contraseña cambiada con éxito será redireccionada al formulario de inicio de sesión. Bienvenido. Muy bien, y acá me deja registrarme y acá va la parte de registro. Este no me deja iniciar sesión. Okay. Form2.show unload.me. Vamos al proyecto y tiene que comenzar por el formulario número 2. El botón registras va a ir a esta sección, iniciar sesión va a ir a esta sección. Ponemos que no. Puedo volver a intentar. ¿Desea recuperar la contraseña? Sí.
y ahí ya puedo recuperar la contraseña. Y el botón cancelar regresa a iniciar sesión. Bueno, creo que ya no falta más nada. Lo sumo. Después, bueno, en el 3 habría que controlar la cantidad de caracteres que tiene la contraseña, que lo habíamos hecho en el formulario número 1. Utilizamos la función len para poder validar las cajas. Tendríamos que hacer algo similar, que cuente la cantidad de... Ah, acá está. Que cuente la cantidad de caracteres. Si la cantidad de caracteres son menos o iguales a 4, la contraseña debe contener 4 caracteres o más. Esta parte más que nada. Al momento de guardar, consulta SQL. Y acá tenemos la consulta SQL. Antes de ejecutarla, acá tenemos la consulta. A ver, verifica todos los datos. Bueno, antes de guardar, primero que se fije la cantidad de caracteres. Si todo está bien, que ahí llame a la consulta. Cantidad de caracteres y cantidad de caracteres lo va a tomar según la contraseña. Vamos acá, nueva contraseña, elemento change, y este es text1 2. Case index and select. En caso que sea el 0, sea el 1, sea el 2, creo que estará la número 2. Listo. Y cantidad de caracteres. Vamos a declarar acá la variable que no está, as integer. Listo. Entonces vamos a poner, este es el formulario número 3. Oh, quiero probar el 3 nada más. Proyecto 3. La contraseña debe tener 4 caracteres o más. Ah, contraseña cambiada con éxito. Me sigue tirando el mismo error. Y ahí me lo cambio. Cantidad de caracteres. Sí, cantidad de caracteres es menor a 4. Que aparezca el cartelito. Caso contrario, consulta. Ah, text, este es el 2. Ahí está, los peligros de copiar y pegar. Ahora sí, la contraseña debe contener 4 caracteres o más. Entonces hasta que no ponga otro más. Ahí recién contraseña cambiada con éxito. Ahí lo tengo listo. Y este le voy a poner un numerito para que quede. Bueno, eso ya sería lo último con este ejercicio. Y este ya estaría terminadito. Ahí ya lo tenemos finito.
Ah, a ver. Pasa, pasa. Sí. Bueno, ¿alguna, alguna duda? Bonito y funcionando, que es lo importante, porque puede quedar bonito, pero si no funciona estamos en problemas. Bien, vamos hasta aquí. Ah, pa, 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 pa. Listo. Bueno, registro de usuario ya estaría listo. Vamos a cortarlo y voy a guardarlo. Listo. Ahí ya quedó archivado. Ahora, hay un archivo que nos había quedado pendiente. Habíamos empezado con el tema de SQL. E íbamos de a poco. Primero viendo el tema de las consultas, cómo trabajarlo, cómo actualizar la información dentro de las bases de datos, utilizando nuevamente el tema de las consultas. Y acá, algo muy importante dentro de las bases de datos es que pueden contener más de una sola tabla. Entonces, nosotros teníamos este proyecto que era el de farmacia, con 4 tablas: farmacia, laboratorio, medicamentos y stock disponible. Entonces acá tenemos farmacia, o sea, el nombre de cada una de las farmacias y la dirección donde se encuentra. Los laboratorios, los medicamentos. En el caso de los medicamentos tenemos el nombre y el precio de estos medicamentos. Y acá al costado dice código de laboratorio con unos números. Estos números que se encuentran acá hacen referencia a esta información. Todo lo que tiene código 1 sería de laboratorios Vago. Lo que tiene código 2, laboratorios Bayer. Lo que tiene código 3, laboratorio Bernabó. Entonces acá por eso aparecen estos números 1, 2 y 3. Cada uno se referencia a ese laboratorio. Después, en stock disponible, no me aparece el nombre de la farmacia, no me aparece el nombre del medicamento, sino que directamente me muestra unos números, unos códigos. Este número que está en código de farmacia hace referencia a cada una de las farmacias. Si es código 1, la farmacia de San Rafael, llamada San Rafael. Si es código 3, Mareque. Y después lo mismo con los medicamentos. Si tiene el código 2, sería Anaflex Plus. Si tiene el código 1, Anaflex común. Y vamos a cerrarlo. Entonces, acá en stock disponible, en la base de datos está bien que se muestre por códigos, pero quizás en algún proyecto de Visual a mí me gustaría saber el stock disponible que se encuentra en cada una de las farmacias. Lo mismo en el caso de los medicamentos. Si yo quiero una lista de medicamentos, yo quisiera que me aparezca, por ejemplo, el nombre del código de laboratorio. Entonces, para eso tenemos que usar lo que se conoce como relaciones de las tablas. Vamos a verlo acá. Voy a hacer una consulta. Voy a traer todos los datos y me voy a ir a SQL. Bueno, acá tengo el problema con Access, que se ve todo re chiquito. Así que vamos a escribirlo primero en el bloc de notas para que se vea en grande y después copiamos y pegamos en el... Ahí está. Bueno, no tanto, pues si no ponemos entrar. Listo, bien. Entonces, hasta acá. Si yo lo ejecuto, bueno, obviamente me dice que no tengo absolutamente nada y necesito información. Así que lo que voy a hacer primero es
Voy a mostrar datos que sean de la tabla, o sea, la vista de diseño. Acá, por ejemplo, ya no tengo nada. Así que a mí me gustaría que me muestre, voy a trabajar primero con la tabla de medicamentos y laboratorio, que ahí vamos a usar solamente 2 tablitas. Después en stock disponible ahí es un poco más grande porque tengo que trabajar con 3 tablas. Farmacia, laboratorio, farmacia y medicamentos. Así que vamos por partes. Vamos a poner select y acá. Si yo ponía el asterisco, yo seleccionaba toda la información correspondiente de una tabla. Entonces acá lo que necesito es lo siguiente. Vamos a hacerlo así. Vamos a ponerlo acá en detalle. Vamos a seleccionar. Acá ponemos los campos. From. Y acá colocamos lo que sería la tabla. Bien. Voy a arrancar con lo que sería los medicamentos. Entonces, yo necesitaría de la tabla medicamentos, vamos a ponerlo así, medicamentos. Yo tengo los siguientes datos. Vamos a la vista de diseño. Código de medicamento, nombre, precio y código de laboratorio. Y de laboratorio tengo solamente estos dos, código de laboratorio y nombre. Entonces de medicamentos me gustaría traer lo que sería el nombre. Después necesitaría también el precio. Y después me gustaría el laboratorio. Pero en este caso yo tendría que ir al laboratorio y traer la información que se encuentra en el campo nombre. Entonces, estos son los datos que vamos a estar utilizando. Vamos a poner select medicamentos nombre. Yo tengo que, como estoy trabajando con la información, o sea, con los campos de 2 tablas, entonces, por ese motivo, le indico primero el nombre de la tabla donde se encuentra dicha información. En este caso quizás no es necesario, o sea, yo podría colocar nombre tranquilamente, pero ¿qué pasa? En medicamentos tengo un campo llamado nombre y en laboratorio tengo un campo llamado nombre. Entonces ahí puede generar conflicto. Por ese motivo ponemos el nombre de la tabla donde está la información, punto, seguido del nombre del campo que yo quiero traer. Coma. Ahora quiero medicamentos, quiero el precio. Coma. Y de laboratorio quiero el nombre. Bien, ahora from la primera tabla que empecé a mostrar los datos, o sea, con la primera que arranqué fue con la de medicamentos. Después traje los datos de laboratorio. Por lo tanto, como medicamentos fue la primera, entonces acá le voy a indicar de la tabla medicamentos. Por una cuestión de orden. Entonces le digo, selecciona todos estos campos y este dato de laboratorio de la tabla de medicamentos. Ahora, siempre cuando estamos trabajando con varias tablas que tienen que estar relacionadas en la base de datos de Access o cualquier otra base de datos, siempre vamos a tener una información que nos permita vincular esos datos. ¿Cuál es la información que nos va a servir para vincularlo? En medicamentos tenemos el código del laboratorio, que habíamos dicho que estos números que están acá son exactamente iguales a estos números que se encuentran acá.
Entonces, el código de laboratorio es el dato que nosotros tenemos de referencia. Algo que se hace muy seguido para saber qué datos se tienen que relacionar es que ambas tablas, o sea, el campo que van a utilizar para conectarse, ambas tengan el mismo nombre. Código de laboratorio, código de laboratorio. De esa manera es más sencillo después conectarlos. ¿Pueden tener nombre distinto? Sí, no hay problema. Yo acá puedo ponerle código de laboratorio y acá le puedo poner Pepita si quiero. ¿Cuál es el inconveniente después? Cuando yo tenga que conectarlo, yo la conexión en Visual no tengo 4 o 5 líneas de código. Tengo todo el código que estoy armando de la base de datos. Y de repente se me ocurrió ponerle Pepita. Cuando vea el código, dentro de un mes o la semana que viene, voy a leer Pepita y voy a decir, ¿qué es esto? ¿Qué quise poner? Entonces, por ese motivo, para que se pueda identificar más fácilmente, siempre los nombres, igual que con las variables, que los nombres sean lo más descriptivo posible. Entonces acá tengo código de laboratorio. Por lo tanto, vamos a conectarlos. Y para poder conectarlos, hacemos lo siguiente. Ponemos inner join. Inner join es para hacer la conexión. Y le vamos a decir que se relacione con la tabla llamada laboratorios. Y decimos medicamentos, inner join, o sea, relacionate, conectate con la tabla de laboratorio. ¿Cómo se va a estar conectando? Tomando como referencia on el dato medicamentos, code laboratorio, igual de laboratorio, punto code laboratorio. Entonces acá estamos indicándole que se relacionen, que medicamentos se relacione con la tabla de laboratorios, tomando como medio de conexión el código de laboratorio que se encuentra en medicamentos y el código de laboratorio que se encuentra en la tabla laboratorios. Vamos a copiar, vamos a pegar todo este código acá. No, este acá arriba no. Todo en una sola línea. Vamos a ejecutarlo a ver si trae algo. Y ahí me trajo medicamentos, precio y el nombre del laboratorio. Y acá me apareció nombre como para diferenciarlo del otro campo. Medicamentos nombre, laboratorio nombre. Si tuviesen títulos distintos, entonces no es necesario hacer la aclaración. Entonces acá ya tengo relacionados los datos. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda con la relación? ¿Relación, conexión? Bien. Very good. Entonces acá lo que hicimos fue conectar medicamentos y laboratorio. Vamos a hacer varios espacios. Voy a regresar acá, SQL, esto chauchis. Vamos a vaciarlo. Bien. Ahora, yo por ejemplo quisiera, en stock disponible, quisiera saber cuántos medicamentos tenemos. O sea, que me muestre una lista general de todos. El laboratorio no me interesa, pero sí quiero saber, por ejemplo, cuánto tengo de cada uno de estos medicamentos. Así que necesito stock disponible. En stock disponible teníamos código de stock, código de farmacia, código de medicamento y cantidad. Y acá tenemos code medicamento y acá tenemos code medicamento. Entonces, este campo que tiene un código, la mayoría de las veces se va a identificar fácilmente porque va a decir code y el nombre del campo, o muchas veces dice ID. Entonces acá, código de medicamento con código de medicamento. Por lo tanto, yo quiero de la tabla medicamentos
el nombre de ese medicamento y de la tabla stock disponible quiero la cantidad. O sea, quiero estos dos datos. Así que vamos a poner select medicamentos.nombre, coma, y acá stock disponible tiene espacios en blanco, así que ponemos stock disponible punto cantidad from, como el primer campo que trajimos fue el de la tabla medicamentos, entonces por ese motivo tenemos que decirle que va a traer la información de la tabla medicamentos. ¿Y cómo se va a estar conectando? Nuevamente ponemos inner join. Esta tabla de medicamentos se va a estar conectando con la tabla stock disponible y se van a conectar mediante el siguiente campo. Medicamentos, código de medicamento, va a ser igual a stock disponible punto code medicamento. Vamos a probarlo. Vamos a copiarlo. Vamos a ir a esta consulta. Vamos a pegarlo. Y vamos a ejecutarlo. Y ahí me trajo el nombre de los productos y la cantidad correspondiente de cada uno. Acá los productos, por ejemplo, se están repitiendo porque en la tabla de stock disponible yo tengo que de repente Anaflex lo tengo en una farmacia, ese producto lo tengo en una farmacia y lo tengo también en otra farmacia. Entonces por ese motivo aparecen repetidos. Por ejemplo, aparece uno de 20 y uno de 0. El de Anaflex Plus lo mismo. El 2 lo tengo en una farmacia, después lo tengo en otras 2 sucursales de farmacias. Entonces acá, cuando me lo trae 3. Me dice, bueno, tenés 8, 25 y 50. ¿Y qué pasa si a mí me gustaría saber en qué farmacia se encuentra? Porque de repente viene un cliente, viene a la farmacia y me dice, ¿me das un Anaflex? Y yo le tengo que decir, no, mira, en esta sucursal no tenemos, pero en la sucursal que se encuentra, acá a 2 cuadras, tienen stock disponible. Entonces, yo necesito saber la dirección de la farmacia para poder indicarle al cliente dónde puede encontrar ese medicamento que está buscando. Entonces, vamos a regresar al SQL. Yo acá tengo que hacer una modificación. Vamos a hacerlo más abajito en otro nuevo. Porque quiero de medicamentos, quiero el nombre y del stock disponible quiero la cantidad. Punto cantidad. Pero además yo necesito la tabla farmacias. Esta que está acá. Quiero de farmacia el nombre de la farmacia y la dirección. Y por las dudas, en caso que la persona no sepa dónde está, poder decirle, no, está en tal localidad. Así que farmacia.localidad. Bien, entonces acá yo voy a tener que hacer una conexión un poquito más grande, porque tengo 3 tablas, medicamentos, la de farmacia y la del stock disponible. Así que vamos a hacer lo siguiente, voy a poner la cantidad
Voy a cambiarle el orden. Voy a poner la cantidad al final. Mejor. Ahí está. No, calidad, stock disponible. Bien, listo. Ahora sí. Entonces tengo, por un lado, medicamentos, por otro lado, farmacia y por otro lado, stock disponible. Cada uno de estos, farmacia se conecta con stock disponible mediante el código de farmacia. Y habíamos visto que medicamento se conecta mediante el código de medicamento. Así que vamos a ver. Stock farmacia, stock y acá, perdón, código farmacia y código farmacia. Vamos a ponerle select medicamentos, nombre, farmacia, nombre. Bueno, vamos a copiar y pegar, ya que lo tengo acá arriba. Ahí está. Y ahí ya lo tengo con la cantidad. From, la primera tabla que traje, el primer campo lo traje de la tabla medicamentos, así que la primera que voy a traer va a ser medicamentos. Y acá le voy a poner inner join. Bien. Acá yo no lo puedo conectar así directamente con el stock disponible, porque tengo en el medio lo que es la farmacia. Así que tengo que hacer lo siguiente. Entre paréntesis voy a indicarle el nombre de la otra tabla, que es la de farmacia. Farmacia, a su vez, se está conectando también, inner join, con stock disponible. Y le voy a indicar cómo es que se está conectando. Se están conectando mediante farmacia con el campo código farmacia. Porque el stock disponible tiene exactamente ese mismo campo. Code farmacia. Bien. Ahí cierro el paréntesis. Entonces, acá internamente estoy conectando las últimas dos tablas, que es la de farmacia y la de stock disponible. Y a continuación, ¿qué pasa? Yo me quedé acá en el inner join. Una vez que lo tengo, se va a estar conectando con todo esto, con toda esta información completa. Y después del paréntesis, ahí le coloco medicamentos, punto, code medicamento, stock disponible, punto, code medicamento. Esta puede ser un poco más compleja que la anterior, ya que en el anterior era más sencillo. Medicamentos, inner join, la otra tabla, stock disponible, o la de laboratorio. Pero en este caso, yo previamente tengo que hacer, entre paréntesis, encierro una conexión. Farmacia, inner join, cierro el paréntesis y después conecto el medicamento. Vamos a probarlo a ver si está bien o me falta algo. ¡Qué chiquitito! Farmacia, dirección, sí. Hay algo que me está faltando. Dirección, dirección tiene acento. Con Ra. Vamos acá. Dirección, acá. No, farmacia, nombre, farmacia, dirección.
Girar. Ahí lo tengo. Medicamentos nombre, nombre de la farmacia, dirección de la farmacia, localidad donde se encuentra dicha farmacia y la cantidad que hay de cada uno de estos medicamentos.